Assalamu alaikum. Un saludo, queridos oyentes. Mi nombre es Yemel Hamel. Comenzamos el quinto capítulo, la quinta parte del precioso libro El Néctar Sellado, que es la biografía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Os hago un resumen hasta ahora y dice así. En la primera parte se empezó hablando del nacimiento del profeta, de su infancia, de su casamiento con Jadilla, de la primera revelación y las primeras prédicas. En la segunda parte se habla de las primeras persecuciones y también de algunas quejas que se le hacía al tío del profeta Muhammad, Abu Talib. Se produjeron las primeras emigraciones y también la islamización de Hamza y de Omar ibn al-Khattab. En la tercera parte comienza con una disolución del pacto del boicot que se produjo contra los musulmanes, entre muchas otras cosas. En la cuarta parte comienza con una denuncia que hizo un demonio sobre el juramento, seguido de la preparación para combatir de los Ansar contra los Qurayshíes. También se produjo la migración del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam de la Meca a Medina. La vida en Medina del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, y por último se hizo un tratado con los judíos que no duró mucho. Esta quinta parte comienza con los primeros grandes conflictos sangrientos, las misiones previas a la batalla de Badr y por supuesto la gran batalla de Badr, donde el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y sus compañeros, alhamdulillah, salieron ganando. También se produjeron después unas series de incursiones militares. Y este capítulo, esta parte, justo acaba antes de la gran batalla de Uhud. Y empezamos con el quinto capítulo, la quinta parte, y dice así, Bismillah. Un conflicto sangriento. Los intentos de Quraysh para provocar a los musulmanes y sus contactos con Abdullah bin Ubay. Los Qurayshíes, mortificados por el escape del profeta sallallahu alayhi wasallam junto a su compañero Abu Bakr as-Siddiq, y celosos del creciente poderío en Medina, acecharon a los musulmanes que quedaron atrás y los persiguieron utilizando todos los medios posibles. También iniciaron contactos clandestinos con Abdullah ibn Ubay, jefe de los incrédulos de Medina. Le enviaron un severo ultimátum, ordenándole que combata o expulse al profeta sallallahu alayhi wasallam. De lo contrario, lanzarían una tremenda campaña militar para exterminarlos y apoderarse de sus mujeres. Su orgullo herido y su corta soberanía hicieron que Abdullah ibn Ubay responda positivamente a los politeístas de Quraysh. Se unieron para combatir al mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam se enteró, los visitó y dijo: la intimidación de Quraysh hacia vosotros ha expirado. ¿Deseáis acaso pelear contra vuestros hijos y hermanos? Cuando escucharon las palabras del profeta sallallahu alayhi wasallam, todos se marcharon. Agresiones y provocaciones empezaron entre musulmanes y politeístas. Un famoso Ansar anunció su intención de realizar una Umrah, peregrinación menor, y se dirigió hacia la Meca. Fue a ver a Umayya bin Khalaf y le dijo: dime una hora que esté vacía para que pueda hacer la circunvalación, at-tawaf, alrededor de la Kaaba. Este hombre, cuando llegó a la Kaaba y empezó a circunvalar, se encontró con Abu Jahl, con quien tuvo una discusión, pero al final pudo realizar at-tawaf. Más provocaciones continuaron de parte de Quraysh, enviándoles a los musulmanes un pliego amenazándolos con matarlos en su propio hogar. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam se informó
sobre la veracidad de los ataques. Medidas de precaución fueron tomadas y un estado de alerta predominó. Se hacían guardias de seguridad alrededor de la casa del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y otros puntos estratégicos. Aisha dijo: estábamos en ese estado cuando escuchamos los ruidos de alguien que llevaba armas. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: ¿quién está ahí? El recién llegado respondió: soy Sa'ad ibn Abi Waqqas. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam le preguntó: ¿qué te trae por aquí? Respondió: sentí miedo y preocupación de que te pase algo. Entonces vine a vigilar. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam invocó bendiciones sobre Sa'ad y luego se durmió. Este estado de precaución y alerta continuó hasta que las palabras de Allah fueron reveladas. Y dice Allah en el Corán: Allah te protegerá de la humanidad. Surat 5, ayat 67. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se asomó desde su casa pidiéndole a su gente que se marche. Les dijo: oh gente, marchaos, ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala, el poderosísimo y majestuoso, me protegerá. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala concedió permiso a los musulmanes para que combatan a los incrédulos. Y dice: a quienes luchen por haber sido víctimas de alguna injusticia, les está permitido luchar, y ciertamente Allah tiene el poder de concederles la victoria. Surat 22, ayat 39. Ahora tenían el permiso para combatir, pero a la luz de los acontecimientos fue una decisión sabia de los musulmanes controlar primero las rutas comerciales que iban a la Meca. Los musulmanes comenzaron con las actividades militares, las cuales al principio tomaron la forma de patrullas de reconocimiento. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quería impresionar a los incrédulos, judíos de Medina, y a los beduinos. Quería demostrarles que los musulmanes no sentían miedo, y quería detener las persecuciones contra los musulmanes débiles que habían quedado en la Meca. También aprovecharía esta oportunidad para propagar y difundir el Islam. A continuación, presentamos un resumen de las distintas expediciones militares. Una de ellas fue la misión de Saif al-Bahr, que dice: era interceptar caravanas pertenecientes a Quraysh. Era una caravana compuesta por 300 personas, incluida Abu Jahl. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en esta ocasión le dio la primera bandera en la historia de los musulmanes a Kinath bin Hussein al-Ghanawi. Esta era de color blanca. La segunda es la misión llamada Rabi'a. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam despachó a Ubaida ibn al-Harith a la cabeza de 60 jinetes, donde encontraron a Abu Sufyan liderando una caravana de 200 hombres. Se lanzaron algunas flechas, pero no se concretó un enfrentamiento. Otra de las misiones se llama Harrar. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam despachó a Sa'ad ibn Abi Waqqas a la cabeza de 20 jinetes y les dio instrucciones de no ir más lejos de Al-Harrar. Entre ellas nombraremos algunas incursiones y misiones, pero sin explicar. Y dice: una de ellas es la incursión al-Abwa, otra la incursión de Bu'ad, otra la incursión de Safwan, entre ellas unas cuantas más. Esto es un resumen de los acontecimientos anteriores a la batalla de Badr. Los de la Meca no querían detenerse y estaban decididos a destruir el Islam con sus propias manos, y con su desesperación precipitaron la gran batalla de Badr.
Los musulmanes, por otro lado, cumplieron con las órdenes de su Señor, que les ordenaba combatir. Y dice Allah en el Corán: y combatid en el camino de Allah a aquellos que os combatan a vosotros, pero no os propaséis. Ciertamente Allah no ama a los que se exceden. Y matadlos donde quiera que los encontréis, y expulsadlos de donde os hayan expulsado. La sedición es más grave que matar. Y no los combatáis en el recinto sagrado, a no ser que ellos os combatan ahí. Pero si os atacan, matad. Esta es la recompensa de los incrédulos. Y si cesan, Allah es perdonador y compasivo. Luchad contra ellos hasta que no haya más oposición y la adoración sea únicamente para Allah. Pero si cesan, que no haya más hostilidad, excepto contra los injustos. Surat 2, ayat de la 190 a la 193. Allah, subhanahu wa ta'ala, es lo que dijo. Otro suceso significativo fue el cambio de la qibla, debido a la orden divina, de dirigirse hacia la sagrada mezquita de la Meca en vez de a Jerusalén. Y ahora comienza la famosa batalla de Badr, la primera batalla decisiva en la historia del Islam. Las razones de la batalla son las siguientes. Cuando regresaban de Siria, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envió a Talha bin Ubaydullah y a Sa'id bin Zayd rumbo al norte para estar atentos a cualquier movimiento de los paganos. Los dos grupos permanecieron en Al-Hawra durante algunos días hasta que Abu Sufyan, el líder de la caravana, pasó cerca de ellos. Los dos hombres se apresuraron en volver a Medina para reportarle al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam las noticias. Una caravana valiosa, costeada con los bienes que Quraysh había usurpado de los musulmanes de la Meca, constituía un atractivo objetivo para los musulmanes, impidiéndoles seguir con sus atrocidades contra ellos. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exhortó a los musulmanes a que se apresuren en atacar la caravana. El ejército musulmán estaba compuesto por 317 hombres. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, a la cabeza de su ejército, marchó por la ruta que conducía a la Meca. Abu Sufyan se dio cuenta que la ruta que estaba siguiendo era muy peligrosa. También estaba ansioso de saber algo de los movimientos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sus espías le dijeron que los musulmanes deseaban apoderarse de su caravana. Entonces, para estar a salvo, mandó un mensaje a Damdam bin Amr al-Ghifari pidiéndole ayuda a los Quraysh. El emisario llegó rápidamente a la Meca, desmontó su camello y se paró frente a la Kaaba, cortó la nariz y las orejas de su camello, dio vuelta a la montura hacia arriba, se cortó su túnica y gritó: «¡Oh Quraysh! Vuestras mercancías que están con Abu Sufyan. La caravana está siendo interceptada por Muhammad y sus compañeros. No puedo decir lo que pasaría. ¡Auxilio! ¡Auxilio!». Los efectos de estos gritos fueron instantáneamente atendidos por Quraysh. Todos se movilizaron excepto Abu Lahab, que quedó atrás. También movilizaron a algunas tribus árabes. Todos los clanes de Quraysh dieron su consentimiento menos Banu Adi. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: «Oh Allah, estos son los arrogantes y egoístas. Han venido para desafiar a Allah y a su mensajero». En el camino recibieron otro mensaje de Abu Sufyan, que les pedía que regresen a la Meca porque la caravana estaba a salvo de los musulmanes. Cuando el ejército de los incrédulos se enteró del mensaje de Abu Sufyan, desearon regresar a sus casas, pero el malvado
de Abu Jahl insistió y permanecieron ahí durante 3 noches. Ahora querían castigar a los musulmanes para escarmentarlos, para demostrarles que Quraysh tenía la supremacía en aquella área. Banu Hashim también quiso desistir, pero las artimañas de Abu Jahl les impidieron hacerlo. El resto de los soldados, que ahora eran 1000, acamparon en Badr. El comando de inteligencia del ejército de Medina le informó al profeta sallallahu alaihi wasallam que un encuentro sangriento con los incrédulos de la Meca era inevitable. Debido al grave desarrollo de los acontecimientos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam convocó a una reunión de emergencia. Algunos de los musulmanes temieron el horrible encuentro y su coraje empezó a reducirse. Respecto a esto, Allah subhanahu wa ta'ala dice: como cuando tu Señor te hizo, oh Muhammad, salir de tu casa con la verdad, y ciertamente a un grupo de creyentes les disgustó. Te discuten sobre la verdad después de que haya sido aclarada, como si les llevaran a la muerte mientras miran. Sura 8, ayat 5 y 6. Abu Bakr fue el primero en hablar y le aseguró al profeta sallallahu alaihi wasallam de su total obediencia a sus órdenes. Omar habló después y expresó el mismo punto de vista que su noble amigo. Luego, Al-Miqdad bin Amr se paró y dijo: oh mensajero de Allah, avanza hacia donde te ordene Allah, y estaremos a tu lado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam agradeció sus palabras y los bendijo. Los 3 líderes que hablaron pertenecían a los emigrados, que constituían el grupo minoritario del ejército. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quería escuchar la opinión de los Ansar, dado que formaban la mayor parte del ejército y recaería sobre ellos el mayor peso de las actividades bélicas. Es más, las cláusulas del juramento de Al-Aqaba no los obligaba a pelear pasando su territorio. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: aconsejadme, mis hombres. Con esto se refería a los Ansar en particular. Entonces Sa'ad ibn Mu'ad se levantó y dijo: por Allah, me parece que quieres nuestra opinión, la de los Ansar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: oh, sí. Sa'ad le dijo: oh profeta de Allah, creemos en ti y somos testigos de que has venido con la verdad. Te dimos nuestro juramento y compromiso para obedecer y esforzar. Te obedeceremos de buen grado en lo que nos ordenes, y por Allah, aquel que te envió con la verdad, si nos pides que nos dirijamos hacia el mar, verás que ninguno de nosotros se queda atrás, y lo haríamos rápidamente. No nos preocupa la idea de encontrarnos con el enemigo. Tenemos experiencia en la guerra y somos competentes para el combate. Espero que Allah te muestre a través de nuestras manos aquellas acciones de valor que harán complacer tus ojos. Dirígenos hacia el campo de batalla en el nombre de Allah. Subhanallah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se complació por esta demostración de fidelidad y el espíritu de sacrificio que sus sahabas mostraban en estos momentos tan delicados. Luego les dijo: avancen con felicidad, debido a que Allah me ha prometido una de las dos: las riquezas del botín o el martirio en la causa de Allah. Y por Allah, es como si estuviese viendo al enemigo cayendo bajo nuestros pies. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su amigo Abu Bakr guiaron una operación de reconocimiento para dar con el campamento de Quraysh.
envió a 3 líderes de los Muhajirón para que consigan información del enemigo. Vieron 2 hombres llevando agua para el ejército de la Meca. Cuando los interrogaron, admitieron que era agua para los Quraysh. Entonces los golpearon a los 2 severamente para ver si les sacaban más información, aunque no era mentira. Dijeron que la caravana estaba llena de riqueza. Los 2 entonces mintieron y fueron dejados. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, se enojó y les dijo: cuando les dijeron la verdad, los golpearon, y cuando mintieron, los dejaron. Luego les habló a los 2 y les informaron los detalles del enemigo, la cantidad de soldados, la ubicación exacta y los nombres de los jefes. Allah les envió la lluvia para fortalecer sus corazones y para afirmar sus pasos. Avanzaron un poco hasta estar cerca del valle, y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se detuvo cerca del manantial de Badr. Al-Hubab dijo: este lugar no es adecuado para que nos ubiquemos. Permítenos acampar lo más cerca del agua, hacer una reserva de agua y luego destruir todos los demás lugares donde haya agua. Así los dejaremos sin ella. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aprobó su plan y lo implementaron por la noche. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam pasó toda la noche anterior al día de la batalla suplicando y rezando. El ejército musulmán, fatigado, pudo descansar bien, un signo del amparo divino. A la mañana siguiente, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam rezó junto a sus hombres y los exhortó a que combatan. Quraysh posicionó a sus hombres enfrente de las líneas musulmanas. Umayr bin Wahab al-Jumahi, tratando de ver el poderío del ejército musulmán, se acercó para ver la cantidad del mismo y dijo que eran 300 hombres. En otra incursión dijo que no esperaban refuerzos. Comprendió que eran muy valientes y que tratarían de matar la mayor cantidad de enemigos. Cuando los 2 grupos se aproximaron, el profeta sallallahu alayhi wa sallam le suplicó a Allah de la siguiente manera, y dijo el profeta: oh Allah, los malvados y arrogantes Quraishíes vinieron a desafiarte a ti y a tu mensajero. Oh Allah, confío en la victoria que me has prometido. Te imploro a ti, oh Allah, para que los destruyas. Abu Jahl también rogó para la victoria diciendo: Señor nuestro, derrota a cualquiera de los 2 grupos que sea menos bondadoso con sus parientes. Según las costumbres árabes de la guerra, antes de que comenzara cualquier batalla, debería haber un duelo de espadas entre los representantes de ambos bandos. El primero que encendió el fuego de la batalla fue Al-Aswad, un malvado idólatra. Se enfrentó a Hamza ibn Abdul Muttalib. Hamza hirió la pierna del otro con su espada y luego lo mató cayendo dentro de la fuente. La batalla había comenzado. Utbah se adelantó junto a su hermano Shaybah y a su hijo Al-Walid para maldecir a los musulmanes. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le pidió a Ubaida, a su tío Hamza y a su primo Ali ibn Abi Talib que los enfrenten en combate. Los 3 cumplieron rápidamente. Hamza mató a Shaybah y Ali mató al Walid. Ubaida fue seriamente herido, pero antes de que caiga, Hamza decapitó a Utbah. Este acontecimiento fue sucedido por otros duelos donde los Quraishíes sufrieron numerosas bajas, perdieron a muchos de sus más preciados guerreros. Irritados y furiosos, se lanzaron contra los musulmanes para tratar de exterminarlos a todos. Los creyentes
planearon una defensiva que fue exitosa. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rogó a su Señor día y noche para conseguir su ayuda. Rogó a Allah de la siguiente manera y dice: Oh Allah, si este grupo de musulmanes es vencido hoy, no serás adorado después de este día. Continuó suplicando a su Señor, extendiendo sus manos en dirección a la Qibla hasta que su manto cayó de sus brazos. Abu Bakr se acercó, lo levantó y se lo puso sobre sus hombros y le dijo: Oh profeta de Allah, ya has suplicado a tu Señor, Él cumplirá lo que te ha prometido. Inmediatamente vino la respuesta de Allah subhanahu wa ta'ala, quien envió ángeles desde el cielo para socorrer y asistir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y a sus sahabas. El noble Corán dice lo siguiente: Cuando tu Señor inspiró a los ángeles, estoy con vosotros, dad firmeza a los que creen, infundiré terror en los corazones de los incrédulos. Surat 8, ayat 12. Allah también dice: os ayudaré con 1000 ángeles en turnos sucesivos. Surat 8, ayat 9. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exclamó con entusiasmo: Oh Abu Bakr, te albricio con buenas noticias. La victoria de Allah está cerca. Por Allah, puedo ver a Jibril, al ángel Gabriel, sobre su caballo en lo más reñido de la batalla. Luego exclamó, y dice Allah en el Corán: tal grupo será derrotado y dará la espalda. Surat 54, ayat 45. En la presencia de Jibril, el ángel Gabriel, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tomó un puñado de arena y se lo arrojó al enemigo, diciendo: confúndanse vuestros rostros. Y cuando arrojó la arena, un violento tornado de arena apareció como un torbellino ante los ojos de sus enemigos. Respecto a este acontecimiento, Allah subhanahu wa ta'ala dice: tú, oh Muhammad, no eras el que arrojaba, sino que fue Allah quien lo hizo. Surat 8, ayat 17. Solo en ese momento el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dio claras órdenes de dar un contraataque. Umayr, un joven de apenas 16 años, que arrojó unos dátiles que estaba comiendo y dijo: estos dátiles me están manteniendo fuera del paraíso, y se precipitó al lugar donde el combate era más peligroso y combatió hasta morir heroicamente. Ibn Abbas dijo: un musulmán llamado Haythum perseguía a un incrédulo, escuchó sobre el latigazo y la voz de un jinete diciendo: adelántate, Haythum, y vio al politeísta que se caía sobre su espalda. El ansari le comentó al mensajero de Allah lo ocurrido. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le respondió: has dicho la verdad, esta fue la ayuda proveniente del tercer cielo. Subhanallah, subhanallah. Satán, Shaitán, el maldito, en la forma de Surakah, viendo que los ángeles colaboraban con los musulmanes y que Quraysh rápidamente perdía terreno en el campo de batalla, dio media vuelta y corrió hacia el mar. Las tropas de Quraysh empezaron a desertar y esto los confundió aún más. El gran tirano Abu Jahl intentó detener el progreso de la victoria islámica, pero sin ninguna respuesta. Entonces se dio cuenta de su arrogancia. Abu Jahl fue abandonado y esperaba la muerte en manos de dos jóvenes de los Ansar. Abdurrahman ibn Auf relató esta interesante historia. Estaba en el campo de batalla cuando dos jóvenes que parecían inexpertos en el arte de combatir se ubicaron cerca de mí, uno a mi derecha y otro a mi izquierda.
Uno de ellos me dijo en secreto que le muestre quién era Abu Jahl, y cuando le pregunté el motivo, me respondió que tenía muchas ganas de enfrentarlo y matarlo. Me pareció algo increíble. Después, cuando giro hacia mi izquierda, el otro joven me dice algo similar y le señalé el objetivo. Los dos se arrojaron hacia él y lo eliminaron. Después, volvieron al mensajero de Allah, cada uno clamando que había matado a Abu Jahl y excluyendo al otro. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les preguntó si habían limpiado la sangre de sus espadas. Respondieron que no. Luego las examinó y se percató que ambos los habían matado. Cuando finalizó la batalla, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quiso ver al archienemigo del Islam, Abu Jahl. Abdullah ibn Mas'ud lo encontró agonizando, dando los últimos suspiros. Se paró junto a él y le dijo: ¿Has visto cómo Allah te ha deshonrado? El enemigo del Islam, desafiante, le respondió: No fui deshonrado, solo soy un hombre asesinado por su misma gente en el campo de batalla. Y le preguntó: ¿Quién ha ganado? Ibn Mas'ud respondió: Allah y su mensajero. Abu Jahl dijo con todo rencor: Has seguido un camino dificultoso, pastor. Ibn Mas'ud solía trabajar de pastor para los aristócratas de la Meca. Ibn Mas'ud le cortó la cabeza y se la llevó al mensajero de Allah. Y al verla, alabó a su Señor: Allah es el más grande, las alabanzas pertenecen a Allah, aquel que cumplió con su promesa. Asistió a su siervo y derrotó a los confederados el sol. Y luego dijo: Este es el faraón de esta nación. Omar ibn al-Khattab no perdonó la vida de ningún incrédulo, ni siquiera la de su tío materno, Al-As bin Hisham. Abu Bakr le gritó a su hijo, Abdurrahman, que todavía era un incrédulo y peleaba junto a ellos, y le dijo: ¿Dónde están mis riquezas, niño débil? Y el hijo le contestó que se las había llevado el viento. Las consecuencias de la batalla fueron una deshonrosa derrota para los incrédulos y una manifiesta victoria para los musulmanes. Solamente 14 musulmanes murieron. Muchos de los hombres importantes de la Meca y algunos de los más duros oponentes de Muhammad también se contaban entre los caídos, entre ellos el jefe Abu Jahl. En el tercer día, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam salió para ver los cadáveres de los politeístas y dijo: ¡Qué gente malvada que fuisteis por haber maltratado a vuestro profeta! No creísteis en mí, mientras que los demás sí creyeron. Me dejasteis abandonado mientras que los demás me socorrieron. Me echasteis mientras que los demás me dieron asilo. Se paró cerca de los cuerpos de 24 líderes de Quraysh que habían sido arrojados en un valle y los empezó a llamar uno por uno con sus nombres y los nombres de sus padres. ¿No hubiese sido mejor, dijo el profeta, no hubiese sido mejor para vosotros haber obedecido a Allah y a su mensajero? Hemos visto que la promesa de nuestro Señor es verdadera. ¿Vosotros hallasteis la promesa de vuestro Señor verdadero? Entonces Omar ibn al-Khattab dijo: Oh mensajero de Allah, ¿por qué le hablas a cuerpos que no tienen almas? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam respondió: Por aquel que tiene en sus manos el alma de Muhammad, vosotros no oís mejor que ellos lo que estoy diciendo. Subhanallah. La reacción en la Meca. Ibn Sa'ad relató que el primer anunciante de las malas noticias fue Al-Aizama. Les informó de cómo sus líderes habían muerto. La gente al principio no le creyó y pensaron que se había vuelto loco.
Pero ni bien las noticias fueron confirmadas, un gran desconcierto envolvió a toda la Meca. Abu Sufyan le dio a Abu Lahab una detallada información de la masacre y de los desagradables acontecimientos, poniendo énfasis al rol de los ángeles que contribuyeron al trágico final. al-Fadl, otra mujer musulmana, indignada por lo que hacía Abu Lahab, lo golpeó con un tronco en su cabeza. 7 días más tarde murió por una severa úlcera. Sus hijos, por temor a vergonzosos rumores, lo enterraron. La derrota fue una vergüenza. Se sentían humillados y tenían sed de venganza. 2 personas musulmanas fueron enviadas a Medina para informar las buenas noticias sobre la victoria de los musulmanes. Medina experimentó diferentes reacciones. Los judíos e hipócritas propagaron el rumor de que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam había muerto. Se basaron en que Zayd ibn Haritha montaba al-Qaswa, la camella del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cuando llegaron los 2 emisarios, difundieron la alegre noticia del triunfo de los musulmanes. Inmediatamente empezaron a alabar a Allah. Subhanallah. Usama bin Zayd relató que se enteró de la importante victoria poco después de que enterraran a Ruqayya, la hija del profeta y esposa de Uthman ibn Affan. Estaba muy enferma y el profeta sallallahu alayhi wa sallam autorizó a Uthman para que permanezca en Medina y la cuide. Diferencias acerca del tema del botín de guerra surgieron entre los guerreros musulmanes. Ubadah dijo: partimos juntos al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y presencié la batalla de Badr con él. Allah venció a los incrédulos. Algunos de los musulmanes persiguieron al enemigo. Algunos intentaron recoger el botín en el campo de batalla y otros custodiaban al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, estando alertas de un posible ataque sorpresa. Un versículo del Corán fue revelado en este momento y dijo: te interrogan, oh Muhammad, acerca del botín de guerra. Di: los botines pertenecen a Allah y a su mensajero, y temed a Allah y resolved cordialmente vuestras diferencias y obedeced a Allah y a su mensajero sallallahu alayhi wa sallam si sois creyentes. Surat 8, ayat 1. En el camino de regreso a Medina, en un monte de arena, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dividió los botines entre los guerreros después de haber tomado un quinto. Cuando llegaron a As-Safra, ordenó que 2 de los prisioneros sean ejecutados. Ellos eran An-Nadr bin al-Harith, Uqbah bin Abi Mu'ayd, porque habían perseguido a los musulmanes en la Meca y odiaban a Allah y a su mensajero. Usando la terminología moderna, eran criminales de guerra y matarlos serviría de lección para los opresores. Uqbah se tragó su orgullo y gritó: ¿quién se encargará de mis hijos, oh mensajero de Allah? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le respondió: el fuego del infierno. ¿Acaso Uqbah no recordaba el día que le tiró al profeta sallallahu alayhi wa sallam el intestino de un camello en su cabeza mientras estaba prosternado y Fátima corrió a sacarlo de encima de él? También había tratado de estrangular al mensajero de Allah con su vestimenta, interviniendo a Abu Bakr para socorrerlo y defenderlo. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entró a Medina
como un gran estratega en el campo de batalla. Un largo número de personas en Medina abrazaron el Islam, lo cual agregó mucha fuerza y poder a la verdadera religión. El profeta sallallahu alayhi wa sallam exhortó a los musulmanes que traten a los prisioneros bien, a tal punto que compartan con ellos el alimento. Los prisioneros de guerra constituían un serio problema que esperaba una solución porque era una situación nueva en la historia del Islam. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam consultó a Abu Bakr y a Omar ibn al-Khattab al respecto. Abu Bakr sugirió pedir un rescate y dijo: son después de todo nuestros parientes y el dinero nos daría fuerza para utilizarlo en contra de los incrédulos. Es más, tal vez sean guiados por Allah al Islam. Omar ibn al-Khattab propuso que había que matarlos y dijo: son los líderes de la incredulidad. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam optó por la sugerencia de Abu Bakr. Al día siguiente, Omar encontró llorando al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y a Abu Bakr. Se sorprendió y les preguntó el motivo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo que había descendido una revelación del Corán desaprobando la idea de pedir un rescate. Y dice Allah en el Corán: no es propio de un profeta tomar prisioneros antes de haber combatido con insistencia en la tierra. Queréis los bienes de este mundo, pero Allah quiere la otra vida. Y Allah es poderoso y sabio. De no haber sido por una prescripción previa de Allah, os habría alcanzado un gran castigo por lo que hubierais tomado. Sura 8, ayat 67 y 68. Después, la instrucción divina siguió de la siguiente manera y dice: después, liberadlos con benevolencia o pedid un rescate. Sura 47, ayat 4. El rescate pedido para la liberación de los prisioneros oscilaba entre los 4.000 y 1.000 dirham, de acuerdo a la posición económica del cautivo. Otra forma de pagar el rescate fue con medios educativos. Algunos de los quraishíes de la Meca sabían leer y escribir. Entonces, cada prisionero que no podía pagar con dinero el rescate enseñaba a leer y a escribir a 10 niños. Cuando el niño aprendía lo suficiente, se le dejaba libre. Otro grupo de prisioneros fue liberado sin pagar rescate. Zainab, la hija del profeta, pagó la liberación de su marido, Abu al-As, con su collar. Los musulmanes lo liberaron y le devolvieron el collar por respeto al profeta, pero con la condición de que Abu al-As permita a Zainab emigrar hacia Medina, accediendo a la petición. La batalla de Badr fue el primer encuentro entre los musulmanes y Quraysh. De hecho, fue una batalla decisiva que dio una gran reputación a los musulmanes y sacudió los intereses religiosos y económicos de los incrédulos. También a los judíos les significó un fuerte golpe a sus intereses económicos. Ambos grupos estaban furiosos. El Corán dice: ciertamente encontrarás que la gente con más enemistad hacia los creyentes son los judíos y los casó. Sura 5, ayat 82. Estos dos grupos resentidos tenían sus indignados seguidores hipócritas que simulaban ser musulmanes. La causa islámica peligraba, habiendo 4 grupos que trataban de sabotear a la nueva religión, cada uno con su propio estilo. Los musulmanes estaban obligados a estar siempre alertas a las hostilidades y era imperativo para ellos atacar en todas las direcciones para ganarse un razonable clima de seguridad en este contexto tan inestable.
La siguiente es una lista de las expediciones militares que se llevaron a cabo después de Badr. Una de ellas se llama la incursión al-Qudr y dice: las patrullas de reconocimiento de Medina reportaron que Banu Salim de Ghatafán estaba reuniendo tropas para invadir a los musulmanes. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam tomó la iniciativa y los atacó sorprendentemente en su propio terreno, en un lugar llamado Al-Qudr. Banu Salim, cuando supieron las noticias, huyeron. Las tropas musulmanas permanecieron allí por 3 días. Se apoderaron de sus 500 camellos, tomándolos como botín, y los repartieron entre los guerreros. El siguiente se titula Un atentado contra la vida del profeta, y dice así: los quraishíes empezaron a crecer en indignación y resentimiento. Para resolver esta situación, 2 politeístas decidieron extinguir la sed de venganza y la inmensa humillación. Umayr bin Wahab, un malvado politeísta, y Safwan bin Umayya se sentaron juntos en privado y empezaron a hablar. Umayr expresó su ferviente deseo de asesinar al profeta sallallahu alayhi wasallam y de liberar a su hijo cautivo en Medina, pero se lo impedían sus deudas. Safwan también tenía sus motivos para haber muerto al profeta sallallahu alayhi wasallam. Entonces se ofreció para hacerse cargo de las deudas y de la familia de Umayr si éste asesinaba al mensajero de Allah. Umayr estuvo de acuerdo y le pidió a Safwan que mantenga en secreto el proyecto. Después salió hacia Medina, llevando su espada envenenada. Omar ibn al-Khattab lo vio en la puerta de la mezquita y se dio cuenta de que venía con malas intenciones. Inmediatamente entró en la mezquita para informar al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fue admitido cargando su espada y saludó diciendo buen día, por lo cual el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam le respondió con el saludo de paz, diciéndole Assalamu alaikum. Después el profeta le preguntó el motivo de su visita y Umayr le dice que había venido para visitar a su hijo cautivo y para ver si recibía un buen trato. Respecto a la espada, por la cual el profeta sallallahu alayhi wasallam preguntó, dijo que no tenía importancia, pero el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam le volvió a repetir y le pidió que diga la verdad del propósito, pero éste se mantuvo firme. Entonces el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam le revela a Umayr su misión secreta. Umayr, sorprendido, se quedó maravillado e inmediatamente dio testimonio de fe de que Muhammad sallallahu alayhi wasallam era el mensajero de Allah. Después alabó a Allah por haberlo guiado a la senda correcta. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam se complació y le pidió a sus compañeros que le enseñen a Umayr los principios del Islam. Le reciten el Corán, el noble Corán, y liberen a su hijo. Safwan, mientras tanto, estaba haciéndose falsas ilusiones de la cercana venganza para poder así enterrar el doloroso recuerdo de Badr. Se impacientó esperando la noticia de Umayr, pero para su asombro se enteró de que había abrazado el Islam. Subhanallah. Umayr después regresó a la Meca, invitando a la gente a que abrace el Islam, y a través de él muchos quraishíes entraron en las filas del Islam. Alhamdulillah, los judíos
comenzaron un proceso de intrigas y complots para sembrar la discordia. Viendo que Allah, subhanahu wa ta'ala, estaba del lado de los creyentes, otorgándoles una manifiesta victoria, y tenían prestigio en Medina, los judíos comenzaron a realizar ofensivas acciones públicamente. La más malvada de sus tribus era la de Banu Qaynuqa. Tenían la habilidad de hacer armas en sus hogares. Contaban con 700 guerreros. Eran los más desafiantes de los judíos de Arabia y ahora eran los primeros en romper el pacto de no agresión que habían firmado con el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Su conducta era provocadora, ridiculizando a los musulmanes, lastimando a aquellos que frecuentaban sus bazares y hasta intimidando a sus mujeres. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam los convocó a una reunión donde los llamó a ser racionales, sensibles y guiados, y les advirtió sobre sus futuras transgresiones. Pero no le hicieron caso y dijeron: no se equivoquen con nosotros por haberles ganado a un grupo de inexpertos quraishíes. Si se miden con nosotros en combate, verán lo que es enfrentarse con verdaderos expertos. Respecto a esto, se revelaron las siguientes palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice Allah: di, oh Muhammad, a aquellos incrédulos: serán vencidos y reunidos en el infierno, y qué pésimo lugar de estancia. Sura 3, ayat 12. La respuesta de Banu Qaynuqa parecía una declaración de guerra. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ocultó su enojo y les aconsejó a los musulmanes que sean pacientes. Los judíos fueron demasiado lejos con las transgresiones y las afrentas. Un día, un judío provocó a una mujer musulmana descubriendo sus partes públicas al levantarle su vestido por detrás. Un musulmán que presenció la escena mató al judío. Los judíos, en compensación, mataron al musulmán. La familia del musulmán muerto llamó a los musulmanes pidiéndoles ayuda, y así comenzó la guerra. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam marchó con sus soldados. Hamza bin Abdul Muttalib llevaba el estandarte de los musulmanes y sitiaron la fortaleza de los judíos durante 15 días. Allah subhanahu wa ta'ala infundó pánico en sus corazones y fueron obligados a someterse al juicio del mensajero con respecto a sus vidas, riquezas, mujeres y niños. Subhanallah. Un judío llamado Ka'b bin al-Shraf era el judío más resentido hacia el Islam y hacia los musulmanes, el que más se esforzaba en causarle daño al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y el más dedicado en declararle la guerra. Era una persona rica, muy conocido por su belleza. Este hombre fue a la Meca, donde comenzó a encender el fuego de la guerra y a estimular el rencor. Después volvió a Medina para comenzar una propaganda de difamación con canciones obscenas y sonetos sensuales para difamar a las mujeres musulmanas. En esta etapa de los acontecimientos, la situación ya no era tolerable. El profeta Muhammad convocó a sus hombres y les dijo: ¿quién mata a Ka'b bin al-Ashraf? Ha insultado a Allah y a su mensajero. Muhammad bin Maslam, Abbad bin Bishr y otros, entre ellos el hermano de leche del judío Ka'b, se ofrecieron para esta tarea. Muhammad bin Maslam tenía un plan. Entonces fue a Ka'b y le dijo: este hombre, refiriéndose al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, quiere recoger de nosotros caridades, y esto nos pone en una situación indeseable. Cuando escuchó esto, Ka'b dijo: por Allah,
que los pondrá en mayores dificultades. Muhammad bin Maslama le respondió: no hay duda, ahora somos sus seguidores y no queremos abandonarlo hasta que veamos qué curso toman sus acciones. Necesito un préstamo de tu parte. Ka'ab le respondió: ¿qué das como garantía? Muhammad bin Maslama respondió: ¿qué quieres? El judío pidió como garantía mujeres y niños. Muhammad le dijo: te dejaremos nuestras armas de garantía. Y Ka'ab accedió. El plan tuvo éxito. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se queda suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala para que les otorgue el éxito. Poco después, el grupo de hombres regresó habiendo cumplido su objetivo. Uno de ellos, Al-Harith bin Aus, fue herido por error con una espada perteneciente a sus hombres y sangraba mucho. Cuando llegaron a Bani al-Gharqaq, gritaron: Allah es el más grande, Allahu Akbar. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam los escuchó y se dio cuenta que habían matado al enemigo de Allah. Cuando los vio, les dijo: felices están vuestros rostros. Le respondieron: y el tuyo, oh mensajero de Allah. Luego alabó a Allah por el éxito y aplicó su saliva en la herida de Harith, que pronto se curó. Cuando los judíos se enteran de la muerte de Ka'ab, se asustaron y se llenaron sus corazones de pánico. Entre ellas, otra incursión fue la de Buhrán, y dice así: Zayd ibn Haritha lidera un batallón en la ruta comercial de Quraysh, y dice: esta fue la más exitosa campaña previa a la batalla de Uhud. Las caravanas comerciales de la Meca se dirigían a Siria. Buscaban rutas alternativas para evitar las emboscadas de los musulmanes. Se reunieron para discutir qué opción podían tener. Cuando se emborrachó Naib y divulgó lo decidido, no tardó en llegar a la noticia a Medina. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alistó a 100 jinetes bajo el mando de Zayd ibn Haritha para interceptar y capturar esta caravana. Tomaron a los incrédulos por sorpresa. La caravana llevaba plata y mercadería valuada en 100.000 dirham. En la Meca, sus habitantes se preocuparon. Lanzaron un ataque para destruir el poder militar de Medina. Todos estos detalles contribuyeron para que se desencadene la batalla de Uhud.